Existen relaciones tóxicas, existen relaciones que admiramos, existen noviazgos, amistades, matrimonios, familias, y a todas ellas estamos expuestos. En septiembre, las relaciones se toman euforia, relaciones que sanan, todos los domingos de septiembre. Euforia, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Los de atrás. Los de adelante. Bueno, qué alegría que los pastores se arriesguen invitándome otra vez. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en una casa donde se ama y se exalta a Jesús. Y bueno, hoy vamos a hablar de relaciones que sanan en la iglesia. Ese es el tema de esta mañana. Y bueno, vivimos en una cultura de la cancelación, ¿no? Si alguien nos falla en redes, lo borramos. Entonces, ¿cuántas personas han borrado a alguien de sus redes sociales? Amén. Si alguien nos la embarra o nos escribe algo en Instagram, lo silenciamos, bloqueamos. Si se dan cuenta, hay todo un lenguaje en torno a las redes de la cancelación. Y es irónico porque algunas veces nosotros hemos sido los bloqueadores y otras veces hemos sido los bloqueados, hemos sido los canceladores y otras veces hemos sido los cancelados. Y a veces somos muy tóxicos en redes y escribimos un comentario súper random y tiene 300 likes y que le contamos a nuestros amigos que en ese comentario me pusieron 300 likes. Y claro, esa es la propuesta que nos hacen las redes, el mundo, pero la propuesta de Jesús que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 18 no es la cancelación, sino la reconciliación, la restauración. La cultura de Jesús es la cultura no de las relaciones que se descartan, sino de las relaciones que se restauran, que se sanan. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Que donde hay error, donde hay errores, donde cometemos errores, no es el final de la historia, sino el comienzo de la gracia. Nuestros errores no son el final de la historia, sino el comienzo de la gracia de Dios. Y aquí en Mateo 18, pues vamos a ver el proyecto de Jesús para la iglesia o para la comunidad espiritual. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, etimológicamente la iglesia es los llamados afuera, pero a veces la etimología no dice todo lo que es una palabra. Girasol es una palabra que viene del sol que gira, pero eso no nos dice que es un girasol. Igual que la iglesia sea los llamados afuera, no nos dice qué es la iglesia. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir al Nuevo Testamento para tratar de entender este concepto de qué es la iglesia. Y la iglesia realmente en el Nuevo Testamento no es una gente llamada afuera, sino es una asamblea, un encuentro de personas, una comunidad visible, un pueblo reunido. Y si uno mira el Nuevo Testamento y mira las primeras comunidades cristianas, se da cuenta que la iglesia tiene ciertas características. Cree en Cristo, cree en Jesús, lo confiesa públicamente, no tiene miedo de confesar a Jesús. Otra característica es que escucha la palabra, anhela conocer la palabra de Dios. Otra característica es que comparte el pan. Compañero, esa palabra etimológicamente, como ya había dicho que las etimologías no explican mucho, pero en este caso, compañero es con el que comparto el pan. Linda esa palabra, ¿cierto? Viene de con el que me siento a compartir el pan. Y otra idea, otra característica de la iglesia es que las personas se cuidan unos a otros. Y yo estoy cansado de ese discurso de tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Normalmente lo dicen personas que no van a la iglesia. Yo soy la iglesia no es la idea del Nuevo Testamento. La idea del Nuevo Testamento es somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia es un nosotros. Y eso es algo muy distinto. La iglesia no es un yo, no es un tú, es un nosotros. La iglesia no es un club social, no es un refugio para perfectos.
La iglesia es el refugio de los imperfectos. Y qué bueno, porque si no fuera así, yo no podría estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces es una asamblea de personas que anhelan a Jesús, el lugar donde aprendemos a amar como Jesús ama y donde aprendemos a amar lo que Jesús ama, como Jesús ama y lo que Jesús ama. Somos personas que Dios en su misericordia nos ha llamado, nos ha traído con su amor, que tenemos un corazón nuevo, dice el Nuevo Testamento, que tenemos nuevos deseos, que ya no somos lo mismo de antes, que hemos dejado atrás cosas que nos destruían, que nos hacían daño, que hemos dejado atrás cosas que no le agradaban a Dios y ahora anhelamos agradar a Dios con toda nuestra vida. No nos importa si llueve o si hace sol. Venimos porque amamos las cosas de Dios, amamos su palabra, amamos su pueblo, amamos a las personas. No nos importa si la iglesia queda cerca a nuestra casa o queda lejos. Vamos porque amamos a las personas, amamos a Dios, amamos lo que Dios ama, amamos a nuestros hermanos, amamos aprender juntos de Jesús. Por eso vamos a leer Mateo capítulo 18, porque es Jesús mostrándonos cómo funciona la iglesia. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay heridas? También. ¿Hay necesidad de perdón? Sí. Pero vamos a ir versículo a versículo del capítulo 18 de Mateo para descubrir que la iglesia no está llamada a ser un tribunal de condena, sino un hospital donde las relaciones se curan. Y entonces saque su Biblia o su celubiblia, pero no se vaya a meter a Instagram, a Facebook, o si no vamos a tenerla aquí en las pantallas. El versículo 1 dice: aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto es, relaciones desde lo pequeño. Imagínense esta escena. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, Jesús le acaba de contar a sus discípulos que lo van a crucificar. Él le dice a sus discípulos: chicos, va a llegar la hora, me van a crucificar, el Hijo de Dios va a ser perseguido. Y ellos, en vez de hablar sobre este tema, le dicen: ay, Jesús, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Súper descontextualizados. Y aquí hay una verdad súper interesante, y es: cuando dejamos de mirar a Cristo, empezamos a pensar que hay otro mayor que Él. Cuando dejamos de mirar a Jesús, empezamos a creer que hay otros mayores que Él, y empezamos a compararnos. Y empezamos a ver: ay, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el que canta más lindo en la alabanza? Ay, ¿quién es el que predica más bonito? Ay, ¿quién es el que sirve más? Es que no estamos para compararnos con los otros. El mayor es Cristo, el mayor es Jesús. El ministerio no se trata de ti, la predicación no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Miren lo que dice el verso 2. Jesús no les va a dar un discurso, no les va a dar una clase, Jesús les va a dar una experiencia. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cuando ellos le preguntan quién es el mayor, va y trae a un niño y lo pone en medio de ellos. Y entonces no les va a dar un discurso sobre el poder, sino que les va a mostrar cómo un niño representa la actitud que debe tener un seguidor de Jesús. El niño en el mundo antiguo no era el concepto que tenemos hoy de niños que hay que cuidarlos, amarlos, tan tiernos. No, un niño en el mundo antiguo no tenía prestigio, no tenía estatus, pero un niño sabía algo que los discípulos habían olvidado, y es que la fe que propone Jesús es la fe que depende 100% de Dios. Dependen totalmente de su Padre. Y Jesús les dice: si no aprenden a depender de Dios,
si no aprenden a poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacen, no van a entrar al reino de los cielos. Y a mí me pasa con mi hijo. Mi hijo no me pregunta, ¿hay plata para el mercado? Él nunca me ha preguntado eso. Llega y dice, no hay jugo. Y entonces uno tiene que mirar cómo le soluciona lo del jugo. ¿Sí? Pero él depende, él confía, él descansa en que yo soy su proveedor, él descansa en que yo lo cuido, él confía que yo soy su cuidador, él no se preocupa, él no tiene miedo, él actúa y camina con confianza. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Esa es la fe, saber que dependemos del Padre, que Dios tiene el control. Verso 3: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay dos verbos, uno es volverse y otro es hacerse. ¿Qué requiere esto de nosotros? Un cambio de dirección, porque es que creemos que el ministerio se construye subiendo escalones. Ay, yo era servidor, ay, ahora soy líder, ahora soy prepastor, ay, ahora soy superpastor, ahora soy apóstol, ahora soy arcángel. Ya van para diablo que se las pelan. Pero la dinámica del reino es lo contrario. Es reconoce cada vez más que dependes del Señor. Reconoce cada vez más que dependes del Señor. Volverse y hacerse, elegir una manera nueva de vivir, descender en humildad. Verso 4: cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Humildad no es pensar mal de ti mismo. Humildad no es ocultar tus dones. Ay, ese como canta de bonito, pero no, ya yo canto lindo, pero no voy a cantar porque yo soy humilde. No. Humildad no es decir yo soy una porquería. No, humildad es depender del Señor. Él es el grande, Él es el importante. Todo lo que haces es para Él. Dependencia de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Y Jesús les dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús está diciendo: cuando acoges al pequeño, cuando acoges al débil, me recibes a mí. Y aquí en este contexto de Mateo 18 vamos a ver que el pequeño no es solo los niños. Pequeños son las personas que están aprendiendo a caminar con Dios, los que están aprendiendo a creer, los que están empezando a caminar con Dios. Puedes que lleves muchos años en la fe y estés aprendiendo a caminar con Dios. Puede que lleves pocos años en la fe y también estás aprendiendo a caminar con Dios. Y Jesús está diciendo: cuando acoges al pequeño, cuando acoges al débil en la fe, me estás acogiendo a mí. Entonces empezamos con relaciones desde lo pequeño y ahora vamos a relaciones que protegen. Verso 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Este texto es durísimo. No estamos acostumbrados a escuchar a Jesús hablar así. Y está hablando de la fe, y está hablando de los pequeños en la fe, de los que están empezando a caminar con Jesús. Y está diciendo: es peor que hagas tropezar a una persona en su vida espiritual a que pierdas tu vida. Es peor arruinar la fe de alguien a que pierdas tu vida. El bienestar espiritual de las personas es súper importante. Es de pronto más importante que el bienestar físico. En otras palabras, la iglesia no puede ser un lugar que hiere. La iglesia debe ser un lugar que sana.
Pienso en esas veces cuando alguien llega a la iglesia y lo miramos mal, no lo abrazamos. ¿Qué pasó? No fuimos protección para esa persona, fuimos tropiezo. Cuando hacemos nuestros grupitos y dejamos a otros afuera, no somos protección, somos tropiezo. La iglesia, el lugar más seguro del mundo, se puede volver para alguien el lugar más incómodo. Y dice Jesús en el verso 7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús es realista. Van a haber tropiezos en el ministerio, en la iglesia, en todo lo que hagas. Van a haber tropiezos. Hay tropiezos en estos 9 años. ¿Han habido tropiezos? Creo que han habido muchísimos tropiezos. Y a veces los tropiezos revelan la autenticidad de la fe. La crisis muestra quiénes son los verdaderos y quiénes son los superficiales. Y dice 2 cosas: ay del mundo, porque es que vivimos en un mundo que nos quiere hacer tropezar en la fe. El concierto preciso es el domingo. La novela preciso la pasaron para el domingo a las 12. Todo nos quiere alejar, el mundo nos quiere alejar de Dios. Toca salir corriendo, no hay tiempo para orar, y llegamos mamados y no hay tiempo para orar. Es una realidad. Pero ay de aquel hombre, porque si tú te conviertes en tropiezo, tú cargas una responsabilidad. Entonces la comunidad de Cristo debe ser un lugar de protección y no un lugar de tropiezo. Verso 8: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. No se trata de mutilación física, se trata de decisiones radicales. Algo en nuestra vida está haciendo tropiezo de otro, córtalo. Algo en nuestra iglesia está haciendo tropezar a las personas, cortémoslo. Las relaciones que se protegen ponen límites. Las relaciones que se cuidan dejan cosas por amor al otro. No solo en la iglesia, en las relaciones en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Hay cosas que hay que dejar por amor a ellos. Las relaciones saben poner límites. Verso 9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Miren, esto es maravilloso. Jesús hablando así es como decirle a alguien: oiga, eso que usted está viviendo, que está haciendo, lo está destruyendo, déjelo. ¿Somos capaces de decirle eso a alguien? ¿Somos capaces de decirle a alguien: no, yo no me meto en su vida? No, aquí en la comunidad de fe hay que meternos en la vida para protegernos, para salvarnos. Mi hijo estaba que se subía allá y que se lanzaba. Yo también puedo dar, no, yo no, cada quien. No, pues, cada quien, no, hay que dejar a los niños ser libres. No, yo estaba súper preocupado. Te vas a caer, mi amor, y corrimos con Jerry, con mi esposa, y lo agarramos y le decíamos: no te caigas. Y así estamos en la iglesia, en misión de rescate del otro. Entonces otra vez aquí en verso 9 la idea es clara: es mejor perder lo esencial que perder la vida de Dios. Punto número 3: las relaciones que Jesús quiere que tengamos en la iglesia son relaciones de búsqueda. Verso 10: miren que no os menospreciéis mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Jesús empieza verso 10 con una advertencia: no menosprecien a nadie. Ay, es que él es todo débil y es todo calladito, no habla. No lo menosprecies. No, es que no es relevante, no es de los servidores. No lo menosprecies. Nadie es insignificante en la casa de Dios.
Y aquí dice algo muy bello: tienen ángeles delante del rostro de Dios. Dios mismo se toma en serio a cada uno de los que está sentado en estas sillas. Cada uno de los que están acá es un asunto de Dios. ¿Tú por qué vas a menospreciar los asuntos de Dios? Es imposible tener una comunidad cristiana donde alguna persona sea menospreciada. Verso 11: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es el corazón del evangelio. Jesús no vino a premiar a los buenos. Jesús no vino a darnos palmaditas, a aplaudirnos. No, vino a rescatarnos, a rescatar a los perdidos. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia: rescatar a los perdidos. Y entonces, en este contexto, nos da un ejemplo de esa salvación, que es el verso 12 y 13. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aquí Jesús rompe la lógica humana. Nadie arriesga 99 para ir por una. Pero el reino de Dios es esto. El reino de Dios es: cada persona cuenta como si fuera única. Cada persona cuenta como si fuera única. Pero ir a buscar al que se fue requiere bajar la cabeza. Requiere la humildad del verso 1. Y Dios se regocija cuando ese corazón regresa. Y ese debe ser el gozo de la iglesia. No, ay, ¿sí vio quién vino hoy? Uy, por fin volvió esa porquería que no venía hace como 10 domingos. No, es el gozo que debemos sentir. Jesús deja a los perfectos y se va por los descarriados, y la iglesia no puede dejar que nadie se pierda. Imagina cómo sería la iglesia después de 9 años si nadie se hubiera ido. ¿Cómo sería la iglesia? Si hubiéramos ido a buscar a los hermanos, si hubiéramos ido a rescatarlos de caerse por el barranco. Verso 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Este es el sello de Jesús. No es la voluntad de Dios que alguien se pierda. La prioridad del corazón de Dios son las personas. La prioridad del corazón de Dios es que nadie se pierda. Y ahora Jesús nos va a hablar de otra característica de las relaciones, y es relaciones que restauran. Y nos va a dar 3 pasos para restaurar una relación. Verso 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Jesús nos da un mandato directo. Si alguien peca contra ti, te ofendió, hizo algo terrible, si alguien comete un desastre en la iglesia, si alguien está arruinando su vida, ve a buscarlo. Ve a buscarlo. No te quedes en la distancia viendo cómo la vida del otro se hunde. Ve a buscarlo. La palabra repréndele no es humíllalo. La palabra repréndele no es regáñalo. La palabra reprende es convéncelo. El objetivo no es: ahora sí lo voy a poner en su sitio. No, ahora sí me voy a desquitar con este porque Mateo 18:15, reprenderlo. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ganar su corazón con buenos argumentos. Eso es lo que está enseñando acá. Gana su corazón con buenos argumentos. Restaurar una relación necesita 2 cosas: valentía para ir a buscar al hermano, y ternura.
para restaurarlo, valentía para ir a buscarlo y ternura para restaurarlo. Si voy a ir con rabia, no vaya. Si voy a ir con odio, ay, este que me hizo, no vaya. Voy con amor, con el amor que busca salvar. Así voy a rescatar al otro. Pero hay gente que no escucha. Entonces tú fuiste, hablaste con él y todavía se quiere tirar por el barranco. ¿Nos ha pasado? ¿Sí? Fui y le dije, oiga, están destruyendo su vida, bro. No, es que es mi vida. Yo soy así. Verso 16: mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hay gente que no escucha la primera. Entonces Jesús nos invita a objetivar el rescate. Entonces llevar 1, 2 y 3 testigos no es para entre 3 mejor le casca, no. Es que 3 personas nos hemos dado cuenta que lo que te está pasando es real, lo que te está pasando es verdad, y queremos rescatar tu vida porque nos importas, porque eres valioso para Dios, porque eres valiosa para Dios, porque te amamos, porque queremos que camines como un hijo y una hija de Dios, no como un hijo de madre. Y el verso 17 dice, porque hay gente que después de que vamos con los hermanos tampoco escucha. Jesús sabía esto. Y dice, verso 17: si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿Se entiende? Los líderes de la iglesia. Jamás vamos a poner a alguien aquí que el hermano se quiere tirar por un barranco que no. ¿Sí? Se entiende, los líderes de la iglesia. Entonces, un equipo de misión en rescate de aquel que está destruyendo su vida. Vamos a hacer una reunión para rescatar tu vida, para decirte que la estás embarrando. Y el verso dice, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y entonces uno lee esto y dice, oiga, qué fuerte. A lo largo de la interpretación de este texto, tenle por gentil y publicano era excomunión, era expulsión, era rechazo. Pero si yo leo el Evangelio de Mateo, ¿cómo actuaba Jesús con los gentiles y los publicanos? Él no los expulsaba, Él no los olvidaba, Él los volvía su misión, el objeto de su misión. Y cuando alguien no quiere escuchar y hemos hecho todo el proceso, no lo borramos, lo convertimos en nuestra prioridad, en la prioridad de nuestra misión. Oramos por esa persona, buscamos a esa persona, entendemos que esa persona tal vez tiene que conocer a Jesús. Y puede llevar 10 años en la iglesia, tiene que entregar su vida a Jesús, porque la iglesia está en misión de rescate. Y este es el contexto donde Jesús se manda una frase épica que ha sido súper mal interpretada. Verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, la frase no significa que andes atando y desatando, como hoy le va a ir mal a todas estas palabras, a todas estas palabras. Desato bendición, desato, no. El texto no habla de eso. Es más fuerte, es una carga para nosotros, para la iglesia. Nuestras acciones tienen peso eterno. Si restauramos, desatamos. Si restauramos al otro, si restauramos en este camino a una persona y vuelve a estar firme con el Señor y en la iglesia y bien, lo desatamos. Pero si no lo restauramos, lo atamos. Si lo ignoramos, lo atamos con cadenas que pueden arruinar una vida. Dice Jesús, otro texto súper mal interpretado:
Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Este pasaje no es un cheque en blanco para pedir lo que quieras. Este pasaje no es la excusa cuando a la tribu solo van los líderes. Los dos líderes no llegó nadie. Y entonces, porque donde están dos o tres, ahí yo estoy en medio. No. Este pasaje es, en su contexto, si nos reunimos a orar por el que se perdió, cuando dos o tres se reúnen a orar por el hermano perdido, Jesús está en medio de nosotros. Dios se manifiesta en una iglesia que restaura. Dios se manifiesta en una iglesia que no condena. La iglesia no está hecha para ser tribunal, sino un hospital de la gracia de Dios. Y finalmente Jesús nos enseña que en la iglesia debe haber relaciones de perdón. Miren el verso 21. Entonces se le acercó Pedro. Pedro, después de haber escuchado todo esto, está mareado. Pedro está como, uy, Dios, Jesús. Se echó la bendición y todo. Pedro estaba, no, es que esto es muy fuerte lo que acaba de decir Jesús. Y ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? Pedro era súper, el más valiente, el apasionado. Y todo lo que acaba de decir Jesús es tremendo. Y entonces Pedro hace una preguntica. Y entonces Pedro hace una preguntica y cree que está siendo muy generoso. Entonces le dice, oiga, Jesús, una preguntica. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Oiga, esto que usted está enseñando, Jesús, es tremendo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peque contra mí? Y Pedro se arriesga con un número que aparece en la Biblia, que es el número de la plenitud. Él piensa que está siendo muy abierto, muy amplio. Y entonces le dice, Jesús, hasta 7. Pero en el fondo la pregunta de Pedro revela lo que todos sentimos frente al perdón, y es, ¿dónde pongo el límite del perdón? ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a este? Y entonces la respuesta de Jesús rompe toda lógica humana, porque le dice, Pedrito, el perdón no tiene límites. Y solo con ese versículo entendemos todo. El problema no es cuántas veces tengo que perdonar, el problema es que todavía estoy contando. Hay unos que han multiplicado 70 por 7. Entonces le dicen a la esposa, le quedan 30, ¿no? ¿Sí? Pero el corazón de Jesús abre caminos infinitos, porque dice la palabra que Él nos buscó a nosotros, Él nos amó primero, Él nos perdonó primero. Y en toda comunidad habrá ofensas, nos ofenderemos unos a otros, dice el apóstol Pablo, sopórtense unos a otros. Pero el perdón no es opcional para los discípulos, el perdón es el ADN del reino de Dios. El verdadero poder de una iglesia no está en las luces. El verdadero poder de una iglesia no está en la música. El verdadero poder de una iglesia no está en los eventos. El verdadero poder de la iglesia no está en cuántas personas convoca. Está en la capacidad de perdonarse mutuamente, de restaurar, de hacer que las personas vayan a Jesús. Miren, todos aquí tenemos historias rotas, estoy seguro. Crecimos en hogares con palabras que fueron duras muchas veces, a veces más duras que los abrazos. Otros tal vez aquí han sido heridos por la misma iglesia, por iglesias que debían cuidarlos. Algunos cargan recuerdos que a veces ni siquiera se atreven a nombrarlos. Pero Jesús nos muestra en Mateo 18 que la iglesia no es un lugar perfecto, pero sí es un lugar sanador. Un lugar donde nos hacemos pequeños para depender de Dios.
nos protegemos para no ser tropiezo, nos buscamos como ovejas perdidas, nos restauramos con gracia y verdad y aprendemos a perdonarnos una y otra vez porque Jesús nos perdonó primero. Mira, tal vez tú estás aquí y sientes que nadie te entiende, que siempre das más de lo que recibes, que cargas heridas que no le has contado a nadie y aún así sonríes llevando culpas que no logras gestionar. Escucha, este mensaje es para ti. Jesús no te cancela. Él te buscó cuando estabas perdido, Él te buscó cuando estabas perdida, Él te restauró cuando estabas roto, Él te perdonó cuando ya nadie creía en ti. La iglesia no es un lugar para señalar, es un hospital que abraza. Aquí no se cuentan tus heridas, nos alegramos cada vez que te levantes. Y vamos a hacer hasta lo imposible para agarrarte los pies, que no te tires por el barranco y que camines con Jesús. Y si hoy decides ser parte de esta historia, y si hoy dejas que Cristo sane lo que otros rompieron, y si hoy decides ser sanado para poder sanar a otros, que la gloria de Dios no está en las cuatro paredes. La gloria de Dios está en una iglesia que aprende a amarse con cicatrices. Y este es el tiempo de sanar, iglesia. Este es el tiempo de restaurar. Este es el tiempo de perdonar. ¿Se acuerdan el lema de este año? Era algo nuevo. Algo nuevo. Y es porque creemos que Jesús hace nuevas todas las cosas, que Jesús restaura todas las cosas, que Jesús restaura todas las relaciones. Mira, ¿por qué no cierras tus ojos y piensas en alguien que ya no está, ya no hace parte de tu vida, ya no hace parte tal vez de la iglesia que conociste alguna vez? Y oras por esa persona, y donde oramos por los que ya no están, Dios se hace presente. Señor, gracias porque tú nos rescataste con tu amor, Señor. Gracias porque cuando estábamos camino al barranco, tú nos tomaste, Señor. Y así queremos ser nosotros con nuestros hermanos, Dios. Cuidarlos, Señor, amarlos profundamente, Dios. Fortalecernos en tu palabra, fortalecernos en ti. Y reconocer que aún todos estos años, todo este tiempo, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel en nuestra vida, Señor. Tú has sido fiel con nosotros, Dios. Tú has sido fiel con nuestros hogares, aún con nuestros errores, a pesar de lo que somos, debido a lo que tú eres, Señor. Y Señor, tu fidelidad es hermosa, Señor, tu fidelidad es grande, Dios, tu fidelidad es incomparable en nuestra vida, Señor, y descansamos en las promesas de tu fidelidad, Señor. Señor, te pido que personas que han dejado de venir a la iglesia vean este video, Señor, y sepan que tú los estás buscando, Señor. Señor, oro por personas que han vuelto a darse una oportunidad en la iglesia. Señor, tú eres el que los traes, Dios. Señor, oro por los hermanos que aún estando aquí en la iglesia andan en caminos de perdición, Señor. Ayúdanos a rescatarlos, Jesús. Perdónanos si a veces no hemos hecho las cosas como a ti te agradan, Señor, como iglesia. Pero tú sigues siendo fiel, Señor. Tú sigues siendo fiel, Jesús. ¿Por qué no cantamos juntos? Existen relaciones tóxicas, existen relaciones que admiramos, existen noviazgos, amistades, matrimonios, familias, y a todas ellas estamos expuestos. En septiembre, las relaciones se toman euforia.
Relaciones que sanan. Todos los domingos de septiembre.